Hola a todos, bienvenidos a Historia, Geografía y Andros. Yo soy Andros Tanús y arranquémonos. Comencemos. Sé que me van a preguntar, oye Andros, ¿por qué estás pintado de esa forma? La respuesta es, porque quiero. Y también es porque el día de hoy quiero hablar de un tema muy interesante. Un tema que marcó el destino de un continente completo. De las naciones que comparten ese continente. Y ese tema es el reparto de África. Este tema es muy importante porque, como lo mencioné al principio, dio forma a lo que son los países que integran el actual continente de África. Bueno, pues a continuación quiero que se respondan estas siguientes preguntas. ¿Se han preguntado por qué el continente africano está configurado de esa forma? ¿Se han preguntado por qué las fronteras de África son de esa forma? ¿Se han preguntado por qué hay tanta inestabilidad en África? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tantas guerras civiles, descontentos de los países? ¿Por qué todo en África es así? Bueno, pues a continuación vamos a responder esas preguntas, yéndonos desde el principio, los antecedentes y por supuesto las causas de esto. Bueno, primera causa, el mundo pasaba por la segunda revolución industrial, por lo que los países necesitaban cada vez más materia prima. Y no solo hablo de materiales, sino también de personas, de lugares de donde extraer los materiales, de lugares donde procesar los materiales, etc. Por lo que muchos países, en especial las potencias europeas, buscaron expandir sus territorios para lograr conseguir más materia prima. Y como lo he dicho en otros videos, el hecho de expandir los territorios no era solamente una causa para conseguir materia prima, sino que también la colonización en aquel momento era una forma de marcar qué país era una potencia mundial. Quien tenía territorios conquistados y colonizados era una potencia, daba prestigio internacional y también hacía crecer su influencia internacional. Además, existía también en aquel momento una gran discriminación racial, ya que también en épocas anteriores los esclavos generalmente eran africanos. Y entonces también por esta venta de esclavos y extracción de esclavos es que se empezaron a realizar investigaciones dentro del territorio africano. Y derivado de estas investigaciones y descubrimientos es que los países europeos empezaron a colonizar zonas de África. Reino Unido se adelantó con la colonización de Egipto y la colonia del Cabo, actual Sudáfrica, que era controlado por los neerlandeses, por lo que al final Reino Unido tenía un territorio en el norte y tenía un territorio en el sur de África. Otra potencia, Francia, también quería colonizar ciertas partes del continente africano, por lo que se adueñó de ciertas regiones en el oeste. Y derivado de esto, cada país empezó a tener sus aspiraciones para el continente africano. Reino Unido lo que quería era ir conquistando territorios desde el norte hasta el sur de África para conectar de esa forma sus colonias, mientras que Francia quería adueñarse de territorios de este a oeste. Por lo que si pensamos esto, tarde o temprano llegarían a chocar entre sí y por lo tanto habría un conflicto que podría ser considerado mayor. Y pasando todo esto, ¿cómo es que al final no se llegó a una guerra entre estos dos países? Bueno, pues vamos a ver por qué. Esto fue gracias a un personaje histórico muy importante, tanto para el mundo como para la historia de Alemania, Otto von Bismarck. ¿Y por qué menciono a Alemania en este momento? Bueno, porque recientemente se había dado la unificación de Alemania y Otto von Bismarck quería darle a Alemania el estatus de potencia mundial. Es por eso que armó un plan para poder darle a Alemania dicho estatus. Y se le ocurrió organizar un evento, la Conferencia de Berlín, en el cual se reunieron ciertas potencias europeas, las cuales fueron 7. Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Italia, España y por supuesto Alemania. Y bueno, ya sabiendo quiénes asistieron, ¿qué pasó en esta conferencia de Berlín? Bueno, lo que sucedió es que las potencias europeas se repartieron el territorio de África, ¿sí? Así como se reparte un pastel. Y una vez repartido el territorio, se dispusieron cada uno de los países a conquistar los territorios asignados. Vámonos al siguiente mapa para verlo. El reparto de África se dio de una manera muy rápida, ya que del año de 1884 a 1885 los países ya se habían repartido el territorio africano, y este reparto se dio de la siguiente manera. A Francia se le asignaron los territorios de Argelia, Túnez, Marruecos, el África Occidental francesa, el África Ecuatorial francesa, Djibouti, las Islas Comoras y Madagascar. Para Reino Unido se le asignarían los territorios de Nigeria, Egipto, Sudán, Somalilandia, el África Oriental Británica, la isla de Mauricio, Sudáfrica, Botswana, Rodesia del Sur y Rodesia del Norte, Ghana, Gambia, Sierra Leona y Malawi. A España se le asignarían los territorios de Guinea Ecuatorial, Sahara Occidental y una pequeña parte del norte de Marruecos.
A Portugal se le asignarían los territorios de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde. Alemania, por supuesto, tendría los territorios de Togo, Nigeria, Tanzania, Namibia y Camerún. A Italia se le asignaría el territorio de Libia, Somalia, Eritrea y otro país que veremos a continuación que no pudo dominar. Y por último, a Bélgica se le asignaría el Congo belga. Un dato interesante y a la vez perturbador es que el Congo belga fue más administrado por el emperador belga, Leopoldo II, el cual tomó ese territorio como una propiedad suya y se encargó de extraer todos los recursos que pudo, instaurando un régimen de terror para todos los africanos, ya que si no se cumplían con las cuotas de trabajo, se daban mutilaciones, torturas, asesinatos, entre otras cosas. Por último, tenemos dos países en territorio africano que no fueron gobernados por ninguna de las potencias europeas. Estos países fueron, primero, Liberia, que ya había obtenido su independencia de los Estados Unidos, por lo que la Conferencia de Berlín respetó su independencia. Y el país del que les había hablado que no pudo dominar Italia, Abisinia, que es actualmente Etiopía. Y bueno, este reparto que se dio se mantuvo durante muchos años, con las potencias europeas gobernando a los países africanos. No fue hasta el año de 1960 que se inició un proceso de descolonización de los países. Al estar estos inconformes y sabiendo que muchos de sus colonizadores seguían saqueando sus territorios. Y bueno, habiendo visto este mapa, también podemos destacar ciertas peculiaridades dentro de los países africanos. Aquí podemos observar el mapa actual de África y su división política. Si observamos, podemos darnos cuenta de que muchos de los países africanos decidieron mantener las fronteras que habían establecido los países europeos, y con el tiempo se darían ciertos cambios que vamos a resaltar a continuación. Recientemente se han creado países en África. Primero, Eritrea declaró su independencia de Etiopía hace unos años, y fue en el año de 2011 que se creó un nuevo país, que actualmente es conocido como el país más joven del mundo. Este es Sudán del Sur, que se separó de Sudán del Norte. Se tienen rarezas que podemos observar, como por ejemplo en el África del suroeste Alemania tiene una pequeña porción de territorio que se adentra en África. Esto se ve desarrollado porque Alemania quería conectar por medio de un río sus dos colonias, pero desgraciadamente el río que podía conectarlas actualmente no es navegable. También en territorio africano tenemos territorios que están en disputa. Uno de los conflictos territoriales más importantes en África es el de Marruecos y Sahara Occidental, donde Marruecos no reconoce a este país y reclama casi todo su territorio. También en Sudán del Sur se reclama una parte de territorio de Sudán del Norte. Y así en diversas partes del mapa de África se encuentran diversos conflictos territoriales. También podemos destacar un dato interesante y que tal vez tú no conocías, y es que hay un país en África en donde se habla el castellano como el idioma oficial. Y este es Guinea Ecuatorial, en donde se habla español. Y también encontramos en el territorio africano ciertas cosas que nos dejan mucho que pensar, como por ejemplo el caso de Gambia, que es un país que está alrededor de un río, que está totalmente rodeado por otro país. O el caso de Angola, donde este país tiene una porción de territorio, un exclave, dentro del territorio de República Democrática del Congo, lo cual es una rareza que hay que destacar en el territorio africano. Entonces tienen los países que actualmente conocemos de África. Y ya para finalizar vamos a responder a las preguntas del inicio. ¿Por qué África está tan mal configurado? Bueno, esto es porque, como lo vimos, las potencias europeas se encargaron de realizar la división de los territorios y desgraciadamente no tomaron en cuenta a ningún africano para realizar dicho reparto. Es por esto que los países africanos son demasiado heterogéneos, y con esto me refiero a que hay demasiadas culturas mezcladas que son totalmente opuestas dentro de un mismo país, lo que ha desencadenado guerras civiles, descontento y pobreza además. Esto es en el caso de muchos países de África. Otro problema que tiene África es la pobreza, y esto también es culpa de los países que colonizaron a las naciones africanas. Esto es porque se encargaron de extraer los recursos que ahí habían, explotarlos sin siquiera darle un poco a la población. Y de hecho, actualmente muchísimos países de África siguen dependiendo de sus anteriores colonizadores, y estos han sacado provecho de esta situación. Les pregunto, ¿cómo es que países tan ricos en minerales como por ejemplo República Democrática del Congo es un país que tiene unas reservas increíbles de minerales, pero actualmente es de los países que tienen el PIB per cápita más bajo del mundo? ¿Cómo se explican eso? Bueno, pues para nuestra suerte la historia nos da la respuesta. Y bueno, fue así como se dio el reparto de África, sus causas y consecuencias. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Y antes de que se vayan, no se olviden de dejar el like acá abajo. Si les gustó, suscribirse, además de compartir el video. Ah, y otra cosa.
Si quieren pueden dejarme preguntas en los comentarios sobre algún tema que quisieran que tocara o del que quisiera que hablara, ya sea de historia, de geografía. Ustedes déjenmelo y yo lo trataré después. Y bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias y adiós.